Vamos a ir a la palabra, por favor, Génesis capítulo 17, y vamos a entrar en el otro pacto abrámico, el pacto de Abraham o el pacto con Abraham. Y ahí vamos avanzando en los pactos. No olvidemos que en Semana Santa, lo que es jueves y viernes a las 4 de la tarde, trabajaremos lo que hemos llamado el pacto de la cruz, para que entendamos que en este trimestre nos estamos enfocando en la renovación de nuestro pacto con Cristo. Estamos renovando nuestro compromiso para que podamos triunfar sobre lo que nos queda de tiempo. Es necesario perderle el miedo a la muerte. A la gente le estoy enseñando, deje de tenerle miedo a la muerte, porque la muerte ya llegó y la muerte no se va a ir. Estamos en estado de muerte a partir de la pandemia. La pandemia declaró el estado de muerte global y ella no va a quedar. Ella va a cumplir su objetivo y su objetivo va hasta el 2040. Así que ahora necesito generar un propósito o un estilo de vida que se llama autocuidado. Yo soy el que cuido mi vida, yo soy el que cuido mi salud, yo soy el que cuido mi familia, yo soy el que cuido mis hijos, porque de lo contrario la muerte se los va a llevar a todos. La muerte es un estado, y como es un estado, usted puede mirar la cantidad de muertos por segundo y de qué maneras. Entonces, para que la muerte no me alcance antes del tiempo, yo tengo que cambiar muchas cosas. Ejemplo número 1, jovencito que no aprenda a manejar esa motocicleta, ya es mejor que le compren el cajón, porque la muerte en motocicleta es por imprudencia. Y aquí hay padres imprudentes que dejan subir a sus hijos menores de edad a esas motocicletas. Esa imprudencia que hay en el municipio y en todo esto, mire las tragedias tan terribles que se están llevando. El domingo pasado, un padre y su hijo terminaron muertos, aplastados por una tractomula. Entonces mire que el estado de muerte simplemente recoge lo que no cambia. Y necesitamos trabajar en eso. Entonces, cuando hablamos de este pacto, de los pactos, estamos entendiendo cuál es nuestro estilo de vida, cómo tengo que vivir para que las cosas sean mejor. Porque al menos hay 7 formas de morir. Usted escoge la suya. Usted escoge la suya. Quiero que vaya a Génesis 17 y dice el texto, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones.
el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Amén y amén. Hemos visto los pactos que se hicieron en el huerto del Edén: pacto edénico, pacto adámico. También vimos los pactos de Noé, o con Noé, antes del diluvio y después del diluvio. Y lo que hemos podido aprender es cómo en Adán la desobediencia terminó en un juicio universal por causa del pecado, donde con tranquilidad puedo decir, todos se perdieron. Los que murieron en el diluvio, ninguno se salvó. Eso está muy claro en las Escrituras, muy claro. Pero en Noé, que fue el único que entró al arca, dos cosas promovieron la oportunidad de una nueva esperanza. ¿Qué fue? La fe y la obediencia. La fe y la obediencia de este hombre, aunque condenaron el mundo antiguo, trajeron a la nueva humanidad un nuevo pacto de vida. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender allí? Que definitivamente el principio fundamental en la Biblia no es que usted la sepa, sino que usted la obedezca. La Biblia no es para que yo la entienda, la Biblia es para que yo la ponga en práctica. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos aprender en el pacto con Abraham o el pacto abrámico? El pasaje que acabamos de leer empieza dándome una información que me gusta. Dice que Dios se le apareció a los 99 años. Estamos hablando de un hombre que ya está a punto de cumplir ¿cuánto? 100 años. Y mire cómo el estado de muerte determinó: ya nadie vivirá, aparte de la generación antigua, vivirá 100 años. Está contemplado que solo la generación, niños y jóvenes, podrán vivir 60 años nomás. Y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tan poquito tiempo? Diga conmigo, por su estilo de vida. Si hay algo con lo que acabará la humanidad antes de tiempo, se llama el mal manejo de la tecnología. La tecnología se ha encargado de no permitir que la gente envejezca, porque la tecnología, mucho tiempo en la tecnología, se está dañando el cerebro, está dañando el sistema inmunológico, que son prácticamente las defensas del cuerpo. Por lo tanto, los problemas que estamos teniendo están socavando la vejez. Este hombre nos muestra a nosotros el pasaje que tuvo una experiencia con Dios a los 99 años. Eso me muestra que un hombre me afirma algo que yo he creído: la vida, la salud y la eternidad es un milagro de Dios. Y solo los que caminan con Dios no solo morirán ancianos, sino que serán eternos y para siempre. Este hombre caminó con Dios. Son 99 años de vida y todavía tiene una experiencia fundamental con el Señor. Dios le aparece, y Dios le aparece y hace un pacto con él. Desde luego, este pacto con él lo lleva a que su nombre le sea cambiado.
Y en medio del cambio del nombre se le hace una promesa, porque el pacto con Dios es un pacto que tiene promesa. Este es un pacto incondicional que ya lo vamos a ver. Desde luego, toda esta experiencia no empieza aquí. Aquí no empieza, en este pasaje, en esta edad. Este pacto empieza 25 años antes. Prácticamente estamos hablando de un proceso de algunos años. Esta experiencia empieza ¿dónde? En la promesa. La promesa. Y la promesa se da realmente a partir del capítulo 12 de Génesis. A partir del capítulo 12 de Génesis, quiere decir que desde ahí empezó el pacto con Dios, el pacto con el patriarca. Y ya en el capítulo 15 se registra la ceremonia y la naturaleza real del pacto, y nos deja ver cómo Dios, para sellar ese pacto, lleva a Abraham a levantar un altar a Dios y preparar una ofrenda para el pacto, que se lo voy a explicar al final. Ahora, si todo esto empezó como sobre los 75 años de edad de Abraham, ¿qué es lo que está ratificando el escritor al mostrarnos ahora sobre los 99 años cuando Dios se le aparece? ¿Qué es lo que quiere corroborar? Y yo quiero en un momento ver o que veamos las tres implicaciones de este pacto con Dios, con el patriarca. Los pactos implican algunas cosas, y en el caso de Abraham alcanzo a notar tres que están en este pasaje. Conocido como el padre de la fe y el amigo de Dios. Este hombre que caminó con Dios toda su vida, hasta los 99 años todavía está, llegó a convertirse, número uno, en el padre de la fe, y número dos, en el amigo de Dios. O sea, son dos designaciones muy importantes para un hombre. La pregunta es, ¿cuáles son esas tres implicaciones del pacto con Abraham y qué nos está enseñando a nosotros? Número uno, veamos el pacto con Dios. En el pacto con Dios, versículo 1 al 5, podemos ver entonces la experiencia que tuvo Abraham aún desde el inicio hasta aquí. Casi 100 años. Y esa experiencia fue que Dios se le apareció. Ahora, ¿se le apareció una vez? No, se le apareció varias veces. Es más, no solo Dios se le apareció a este hombre. Este es uno de los pocos hombres sobre la tierra que pudieron sentarse a comer con ángeles. Hasta con el mismo Señor cenó un día. Eso muestra la calidad de relación que sostenían ellos dos y que nos permiten ver la importancia del pacto que hicieron. Y mire cómo compartió con él y cómo terminó haciendo un pacto con él. Esto, desde luego, genera lo siguiente. El pacto se da con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios les daría un hijo. Ahora, no le está dando una promesa a un joven. Le está dando una promesa a un hombre que por naturaleza ya no puede tener ¿qué? Hijos, porque la mujer ya está en una edad en la que no puede engendrarlo. Si Abraham está sobre los 75, Sara está sobre los 65. Es cuando le da la promesa. La promesa es un hijo. Ahora han pasado los años, pero el hijo no aparece. Pero aunque el hijo no aparece, diga conmigo, la promesa sigue. Ojo con eso. La promesa sigue. Eso implicó entonces que cuando Dios les da la promesa de que les va a dar un hijo, sobre todo en la mente de lo que es imposible, implicó cambiarle el nombre. Él se llamaba Abraham,
Pero a partir del momento que hace la promesa, cambia el nombre a Abraham porque cobija la promesa y va a ayudarle a una persona que le cuesta creer que va a poder dar a luz un hijo en la vejez. ¿Quién es? Sara. Cuando Dios promete el hijo, ella suelta la risa detrás de la puerta. Ahora, no es que Sara no pueda creer en Dios. Lo que pasa es que le costaba creer que ella, siendo una anciana, pudiera dar a luz un hijo. Y por eso fue que Dios le dijo: ¿por qué sueltas la risa? ¿Te parece imposible que yo pueda traer un hijo a través de ti? No, Señor. Ella trata de justificar: no me he burlado de esto. No, usted lo ha hecho. Pero no se preocupe, mire lo que hace Dios. Le cambia el nombre al esposo. Ojo, no le cambia al esposo. Porque es que hoy en día todo se resuelve así. Y los hombres y las mujeres no hacen sino cambiar de marido, cambiar de esposa, como si esto fuera un juego. No, no es cambiar de la persona con la que hizo pacto matrimonial. El cambio no está ahí. Mire dónde está el cambio. El cambio está en el nombre. ¿Por qué? Porque al cambiarle el nombre por Abraham, cobijó la promesa. Porque ¿qué es lo que significa Abraham? Padre de muchedumbres. Las dos palabras juegan un papel importante. Primero, porque si dices simplemente muchedumbres, simplemente él va a entender: no, voy a ser el líder de un pueblo. No. Tú no vas a ser el líder de ningún pueblo. Tú vas a ser el padre de una nación. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces mire que cuando le dice padre de muchedumbres, le está profetizando y le está diciendo: primero, usted será papá. Usted será papá. Y segundo, de su hijo levantaré una descendencia. Así que la nación de Israel, pregunto, ¿quién es el padre de la nación de Israel? Abraham. Es el patriarca. Porque luego de eso viene Isaac, y luego de Isaac viene Jacob, y con Jacob vienen las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Esto lo lleva entonces a afirmar que no importa la edad, lo que Dios promete lo cumple por encima de todo lo que está limitado. Amén. Entonces, ¿para qué el nombre? Para que Sara lo repita todos los días. Porque la que está teniendo problemas para creerlo es ella. Ahora, ¿qué va a decir Sara? ¿Abraham? No. Ahora Sara tendrá que decir Abraham. Y cada vez que Sara diga a Abraham, ¿qué está profetizando? Padre de muchedumbres. Repetirás el nombre de tu esposo, el significado de tu esposo con tu propia boca, con tu propio corazón, hasta que creas algo. El que determina la vida es el que promete, y el que promete es Dios, y lo que Dios promete se cumple por encima de todo. Se cumple por encima de todo. El hombre entonces recibe un pacto. Ese pacto empieza con una promesa. ¿Esto qué nos ayuda? El hombre no puede pactar con Dios. Así que no siga diciendo voy a pactar con Dios. No, el hombre no puede pactar con Dios. Pero aunque el hombre no puede pactar con Dios, sí está llamado a creer en el pacto que Dios hizo con nosotros. Somos llamados a creer que Dios hizo un pacto con nosotros. Y ahí está la promesa de Dios para nosotros. En el pacto están las promesas de Dios. Y este es, en el pacto de Abraham, un pacto incondicional. Es un pacto incondicional. Como el nuestro, que es por gracia. ¿Por qué somos salvos? ¿Porque lo merecemos?
¿Por qué somos salvos? ¿Porque podemos salvar? No, somos salvos por gracia mediante Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué significa eso? Que este pacto, nada damos. Abraham no tenía que dar nada, nosotros no tenemos que dar nada. ¿Qué es lo único que Dios pide que tengamos frente a este pacto? ¿Qué tenía que ofrecer Abraham en este pacto? ¿Y qué es lo único que tenemos que dar en este pacto? Diga conmigo: la fe. ¿Somos llamados a qué? A creer. Somos llamados a creer. Si usted me pregunta a mí por qué la gente no se sana, le voy a decir por qué. Porque no cree. Porque no cree. No, pastor, yo creo en los médicos. Ah, bueno, por eso es que no se sana. Porque usted solamente confía en un procedimiento médico. Usted confía, usted pone toda la fe en aquello que está limitado. No hay medicina que cure. No hay procedimiento. Pero es más fácil para la gente vivir esclavizado a tantas cosas del sistema que creer que hay un Dios que dijo que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aquellos que se atreven a creer en el Dios que les habla, ellos verán milagros, porque la salud viene de Dios. Porque el milagro viene de Dios. Entonces, mire lo importante que es entender: somos llamados a creer, somos llamados a tener fe. Ellos tendrían un hijo en condiciones humanas imposibles. Él les da una promesa de un hijo, pero un hijo es para la mujer que tiene 30 años y a los 30 ya está corriendo peligro. Si espera a los 40, corre más peligro. A ella le dan una promesa sobre los 60 años de edad. ¿Qué mujer a los 60 da hoy a luz? Sin embargo, ella da a luz casi sobre los 80. Eso es imposible, humanamente hablando. ¿Eso es qué? Imposible. Pero la misma palabra dice que lo que es imposible para un hombre, para Dios es posible. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Para Dios es posible. Hay una llamada de un médico y me dice: pastor, ¿cómo está? Quería saludarlo. Pregunto: ¿su hijo ya se murió? Y le hago la pregunta: ¿por qué me pregunta si ya se murió, Cristian? Porque la epicrisis lo deja claro. Su hijo no puede vivir, su hijo tiene que estar muerto. Porque la epicrisis lo deja en claro. Claro, la epicrisis habla de que él tiene que estar muerto. Pero es que mi hijo no depende de una epicrisis médica, depende del poder glorioso del que le dio la vida. Y él no morirá hasta el día que Dios lo diga. El problema es que para muchos eso es que imposible. Es imposible. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy. A la gente todo le suena imposible. Esta promesa se la da Dios, pero Dios le dijo y él debía creerlo. Pregunto: cuando Dios nos hace una promesa, ¿cuál es el trabajo nuestro? ¿Entenderlo? ¿Comprenderlo? ¿Saberlo? No. Dígale que está a su lado: solo creerlo. ¿Qué dijo Dios en la Biblia? Que debemos bautizarnos. ¿Tengo que entender el tema del bautismo? Yo no tengo que entender el tema del bautismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Obedecer? Si se bautizó Jesús, que no era pecador, Jesús mismo le dijo a Juan, y Juan le dijo: no, bautíceme, porque Dios dijo que hay que bautizar y hay que obedecerle a Dios. Ah, no, pero la gente hoy no se bautiza. ¿Por qué? Porque no entiende. Pastor, es que no entiendo, es que esto, es que aquello, esperemos un tiempo más allá. No, lo que Dios dijo que hay que hacerlo, hay que obedecerlo. Pero ¿por qué la gente no obedece lo que Dios dice? Porque no le cree. No le cree.
la gente prefiere seguir creyendo en el acetaminofén. Siga creyendo en el acetaminofén. Pero déjeme decirle esto. En los días pasados, basados en esta palabra que estoy compartiendo, estoy empezando a ver milagros en las personas. Porque yo soy de los que pienso en esto. Un dictamen médico me puede decir todo lo que me quiera decir. Pero si yo tomo la decisión de olvidar todo y creer en Él y morirme, ahí una cosa puede pasar. O me voy con Él o el Señor me levanta. Pero yo creo que hay un Dios que lo que promete, lo cumple. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No olvidemos entonces que Dios llama a Abraham. ¿De dónde lo llama? Porque usted dice, pastor, pero no me compare con Abraham. Es que Abraham, imagínese, el padre de la fe. No, el padre de la fe, esa fue una asignación que se ganó años después. Pero la naturaleza de Abraham era de fe. Porque yo pregunto, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿Abraham quién era? ¿Era un cristiano? ¿Un hombre puro? ¿Un hombre? No, señor. Abraham era un pagano. Abraham era un idólatra. Abraham era un hombre del mundo. De allá lo sacó. Lo llamó. El punto que yo encuentro con Abraham es que Abraham tiene algo por naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Abraham desde el principio? Fe y obediencia. Fe y obediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ¿qué le dijo? Sal de tu parentela y de la casa de tu padre, sal de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Para los que creen, lo único que les queda es la obediencia. Para los que creen. Pero para el que le cuesta creer y le dice Dios, salga de aquí, empaque maletas y váyase a la tierra que le voy a mostrar, eso es difícil. No hay pregunta de Abraham. Abraham no le preguntó a Dios, Dios, ¿y a dónde me voy a ir? No, donde Dios nos diga a nosotros, a los que estamos en Agua Azul, alisten las maletas, arranquen, hágale, que yo me los voy a llevar a otro lugar. ¿Qué es lo primero que preguntamos? ¿Y para dónde? Al menos dígame para dónde. Porque cuando tenemos problemas de fe, los que tenemos problemas de fe, todo nos lo tienen que dejar bien claro. Abraham no preguntó. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, cogió. Y yo me imagino que la familia le diría a Abraham, Abraham, ¿para dónde vamos? No sé, pero Dios dijo que nos lo iba a decir. No sé, pero Dios nos va a acompañar. ¿Sabe cuántos años duró Abraham nómada? Nómada sin establecerse, 20 años. Y en 20 años este hombre no se desanimó. Solo a los 20 años, al no ver el hijo, porque no se desanimó por el caso de Dios, sino por el caso de su promesa. Yo veo a la gente hoy que se desanima por cualquier cosa. Por cualquier cosa. O sea, si hay una semana donde no puedo comer carne, ya empiezo a desanimarme el evangelio. No, desde que me metí al evangelio me va más mal. Nos desanimamos por todo. Este hombre no. Este hombre tenía algo impresionante, lo sacó de allí. Ahora, ojo, ¿a través de qué movió a Abraham? A través de la fe. ¿A dónde lo mueve? A la tierra de la promesa, a la fértil media luna, a Canaán de Galilea. Allá lo mueve, a la tierra de la promesa, donde un día empezó la humanidad. ¿Dónde empezó la humanidad? Allá. ¿A dónde está llevando Dios a Abraham? Al lugar de donde sacó a Adán. Porque allá es donde estaba Adán, allá empezó la humanidad, allá empezó, pero el pecado lo llevó a desecharlo, lo sacó de la tierra. Mire hasta dónde llegó la humanidad. Salió de la tierra de la promesa, salió del huerto, salió del Edén, salió bajo castigo por causa de su pecado. Mire hasta dónde se movió, hasta Ur de los Caldeos, hasta lo más bajo, hasta lo más pagano. ¿Qué hace Dios ahora con Abraham y en el pacto? Lo hace regresar otra vez. Ese camino ya terminó. Es el camino por donde vamos nosotros.
¿Hacia dónde nos dirige Dios a nosotros? Hacia la misma tierra donde llevó a Abraham, la tierra prometida. Usted y yo vamos por el camino hacia la tierra prometida, y muy poco tiempo usted y yo veremos la tierra prometida. Amén. Pero note, es un recorrido de regreso ¿a quién? Es un recorrido de regreso a Dios. Entonces, ¿qué me recuerda esta palabra a mí? Que así como con Abraham Dios retornó a su pueblo a la promesa, así a nosotros nos está haciendo regresar al Dios que nos dio la vida. Eso es el evangelio. ¿Sabe cómo se conoce el evangelio? Como el peregrinaje de regreso a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, este pacto, vamos a ver en el punto 2, su alcance. ¿Cuál es el alcance del pacto? Versículos 6 al 8. Lo segundo que podemos apreciar de este pacto con Dios, con Abraham, es el alcance que tiene. Y desde Génesis 12, Dios le mostró que este pacto involucra no solo a él. ¿A quién involucra? La familia. La familia. Y desde luego a sus generaciones. Cuando Dios llamó a Noé al arca, le dijo que subiera ¿con quién? Con su familia. Entonces yo pregunto, cuando Dios hace pacto con un hombre, ¿pacta con quién? Con su familia. Por eso le voy a decir a cada hombre, usted es el único responsable delante de Dios de su casa. Lo voy a volver a repetir. Usted es el único responsable de lo que pase con su esposa y con sus hijos. Usted tendrá que ir ante Dios un día, no muy lejano. Y a usted no le van a preguntar qué trabajo tuvo, cuánto se ganó, cuántas cosas tuvo, nada. La única pregunta que le van a hacer, una de ellas es, ¿dónde está la familia que yo le di? ¿Dónde están los hijos que yo le presté? Por eso le voy a dar un consejo a los hombres: madure. Porque el que menos está madurando hoy es un varón. Y por eso le digo a las jovencitas, deje de andarse casando con el corazón. Enamórese con el corazón, pero cásese con la cabeza. Porque hoy en día el que menos está madurando es un hombre. Y un hombre cuando no madura pone a sufrir a su familia toda la vida. Yo sé que no va a decir amén, pero es palabra de Dios. Porque la designación de futuro y de destino en una familia está en el varón. El hombre está llamado a responder por eso. Por eso es tan importante que entendamos que lo segundo que vemos aquí es el pacto. ¿Con quién pactó Dios? ¿Con Sara? No fue con Sara, fue con Abraham. Fue con Abraham. El hombre representa la mente de Dios. Con quien habla Dios es con el varón, porque sobre él reposa el mapa genético, el mapa espiritual de una familia. El hombre es la herencia de la casa, en el sentido de la ruta por donde deben caminar. Por eso es tan importante este punto de entender. Por eso le muestra, cuando mira el capítulo 12 de Génesis, le está hablando a Abraham y le involucra a su familia, le involucra a sus generaciones. Por lo tanto, deben guardar el pacto. Eso es lo que dice Dios. ¿Quién tiene que guardar el pacto? Él, su familia y la familia de sus hijos de generación en generación. De generación en generación. Para que un hijo, un nieto, un bisnieto pueda guardar el pacto con Dios, ¿quién tiene que enseñar el pacto con su propia vida? El padre. Mis hijos no van a caminar sobre lo que yo no les enseñé. Ellos no van a hacer lo que yo les dije.
Los hijos no están llamados a hacer lo que yo les digo, están llamados a hacer lo que yo soy, lo que yo hago. Usted puede decirle las miles de palabras a sus hijos, ellos no las cumplirán. Pero sí van a vivir. ¿Qué es lo que van a repetir? ¿Qué es lo que van a replicar? Lo que usted y yo hacemos. Por lo tanto, si a un hombre le gusta el licor y es borracho, no le diga a su hijo que no tome, porque eso es lo que usted le siembra genéticamente. Es aquí donde tenemos que entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el principio de formación por herencia tiene que ver con 3 principios. Se lo estaba diciendo al pastor Eduardo ahorita que charlábamos. ¿Cómo se forma un hijo para el futuro, para el destino eterno? Número 1, lo primero que tiene que entender todo papá es que no puede dejar de orar por sus hijos. Tiene que orar por sus hijos día y noche. Tiene que estar orando todo el tiempo. El responsable de su hijo no son los demás, es usted. Número 2, tiene que formarlos. La formación no es el plantel educativo, es papá y mamá, es usted mismo, lo forma. Hay 5 niveles de formación que un papá y una mamá le tiene que dar a sus hijos. Y número 3, entienda esto, no puede dar formación sin ejemplo. Porque de nada le sirve a usted dar un principio de formación si su hijo no lo ve practicado en usted. Esos son principios. Eso es lo que Dios le dijo a la cultura judía. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces el pacto involucra a la familia y la familia tiene que entender. ¿Qué es lo que tiene que entender Abraham? Él debe guardar el pacto, pero también debe guardarlo su casa, su familia. Y así entonces lo que hace el patriarca es guiar a su familia. ¿Y qué es lo que guía? Lo que él cree. Así la promesa se extenderá de generación en generación. Ese pacto empezó en el capítulo 12, pero en el capítulo 15 el pacto es la promesa de redención a Israel, pero también a la humanidad. Se lo voy a explicar por qué. Porque es importante que entendamos esto. En la antigüedad, ¿cómo era que se sellaba un compromiso? Los compromisos matrimoniales se sellaban con una copa de vino, pero los compromisos de negocios o de otra índole se sellaban haciendo una zanja en el piso. Cuando 2 tenían un compromiso serio, como pacto, lo que hacían era hacer una zanja. Luego de que hacían la zanja, entre los 2 cogían un animal. Los 2 llevaban el animal hasta la mitad de la zanja. ¿Qué hacían los 2? Partían el animal en 2. Al partir el animal en 2, derramaban la sangre en la zanja. La sangre del animal quedaba regado en toda la zanja y entonces allá se colocaba alguien. Ven un momentico, ¿vienes un momento? El niño, el joven, ven, párate aquí un momento, rápido, más rápido, párate ahí, mirando hacia acá. Entonces, ahí está la zanja, los 2 vamos a hacer pacto. Él representa a Abraham, yo represento a Dios, porque es el pacto de Dios con Abraham. Derraman, ahí está la zanja, el animal está en la mitad. La sangre está en la zanja. Ahora vamos a entrar los 2 a la zanja a hacer el pacto. ¿Qué es lo que hacemos? Tú vas a hacer lo mismo que hago yo. Entonces entran ambos a la zanja y empiezan a salpicar la zanja. La empiezan a salpicar, la salpican. ¿Para qué? Para que la sangre del animal caiga en la ropa de ellos. Entonces ahora, un poco más acá, y ahí está el animal está muerto, está partido, está por la mitad, la sangre se derramó. Ahora la sangre del animal está en la ropa de los 2. Vamos a hacer pacto. Él es Abraham, yo soy Dios. Entonces ahora, ¿qué hace Dios? Lo que Dios hace es que ahora hace pacto con Abraham. ¿Qué dice Dios? Que me pase lo que le pasó a este animal si yo quebranto mi pacto contigo. O sea, si Dios no le cumple a Abraham, Dios tendrá que morir como murió ese animal.
¿Está entendido hasta ahí? Ok, entonces regresamos. Ahora regresa él allá, pero ahora hay que hacer pacto. Entonces ya entró él hizo el pacto. Ahora viene otra vez, pero ahora no es Dios el que va a hacer pacto. Ahora, ¿quién es el que va a hacer pacto? Abraham. Entonces Abraham va a hacer pacto. A ver, intenta hacerlo como yo. ¿En serio? No puedes hacer pacto conmigo. Así que Dios lo frena. Abraham está interesado. Así como hiciste pacto conmigo, yo hago pacto. No, tú no puedes porque eres hombre. Y los hombres son infieles. Levánteme la mano las mujeres, quédese ahí. ¿Se da cuenta por qué usted sufre tanto? Porque usted creyó que se casó con un querubín. Usted no se casó con un querubín. ¿Con quién se casó? Con un hombre. Y usted le está pidiendo a un hombre que haga lo que no puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer un hombre? Ser fiel. Porque para un hombre ser fiel, escúcheme, tiene que estar dirigido ¿por quién? Por Dios. Y por eso el hombre es infiel. ¿Sabe por qué el hombre es infiel? Porque no tiene vida espiritual. No tiene conexión con el cielo. Porque el único que controla a un hombre no es la mujer, no son los hijos ni los demás, es Dios. Dios es el único que tiene ese poder. Entonces, él quiere hacer pacto. No puedes hacer pacto conmigo. No estás en capacidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Vuelve otra vez. Si al principio dijo que me pase a mí lo que le pasó a este animal, si quebranto mi pacto con Abraham, ahora ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Que le pase, oiga bien, que le pase, oiga bien, a Abraham. ¿No es cierto? Que le pase a Abraham lo que le pasó a este animal. Que me pase a mí, perdón, que me pase a mí. Que me pase a mí, otra vez, a mí, lo que le pasó a este animal, si Abraham no me cumple el pacto. ¿A quién liberó Dios? A Abraham. Sal de ahí. Ahora sí. Y ahora, ¿quién fue al que puso Dios aquí? A su Hijo Jesús. Dios sabía que Abraham no le iba a cumplir. Y por eso Él dio una promesa. Yo sí le voy a cumplir a Abraham, pero Abraham no me cumplirá. Pero no importa, yo traeré. ¿Sabe cuál es el animal que quedó profetizado aquí con su sangre derramada? Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias. Entonces yo pregunto, ¿a quién tengo que darle las gracias de todo? A Jesús, Jesucristo. Observe eso. ¿Sabe qué dice Dios en el Nuevo Testamento? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y toda tu casa. ¿Qué significa eso? Que la promesa de Dios arropa a la familia. Mis hijos no serán drogadictos, no serán prostitutas, mis hijos serán profetas, mis hijos no se perderán en el infierno, mis hijos partirán conmigo al cielo, porque así lo prometió Dios. Así lo prometió Dios, pero así tengo que trabajar como padre. Es muy fácil ponerle el nombre a un hijo. Pero lo que la gente no entiende es que cuando el papá le pone nombre a su hijo, quedó confinado a que él tiene que hacer que se cumpla el significado de su nombre. Esa es la pobreza que tenemos en nuestra cultura. No sabemos qué es familia, ni la valoramos. Pastor, ¿por qué hoy los niños se visten como perritos, se visten como gaticos y actúan como ellos? Porque ya los hijos se dieron cuenta que vale más un perro y un gato que los mismos hijos. Entonces, para que a un hijo se le preste atención,
se portan como perros, se portan como gatos, porque a los gatos y a los perros le dan mejor calidad de vida hoy. Así como el pecado de Adán trajo maldición generacional, la fe de Noé trajo salvación a su casa, la promesa de Abraham abrazó a Israel y las naciones, y la obediencia de Cristo en la cruz salvó a la humanidad. Así que dele la buena noticia al que está a su lado: Cristo te hizo salvo. Somos salvos. Así que el pacto con Abraham nos recuerda el pacto con Cristo y cómo a través de él podemos salvar. No solo nosotros podemos llevar a la salvación a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Todas las personas que están alrededor nuestro, por causa de nuestra fe, pueden un día llegar a la eternidad, porque es una promesa del pacto. Termino. ¿Qué es lo tercero y en lo cual me quiero concentrar los últimos minutos? La señal del pacto. La señal del pacto, versículo 9 al 14. La tercera implicación del pacto es muy clara en el texto. Todo nacido en Israel, y aún los que hagan parte de él, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. La circuncisión se tiene que hacer a los 8 años de nacido. A los 8 años de nacido. A los 8 días, gracias. Y los que hacen parte de la nación de Israel, desde el momento que hacen parte. ¿Qué es la circuncisión? Es cortar el prepucio del miembro del hombre. ¿Por qué? Porque cortar el prepucio del miembro del hombre es evitar la mugre que hay en el prepucio. Los grandes científicos, médicos científicos, que se dedicaron a descubrir de dónde nació el cáncer de útero y del cáncer de útero, afirmaron ante las Naciones Unidas que lo que ha llevado a disparar el cáncer en la mujer, sobre todo en sus partes bajas, es que el hombre no es circuncidado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre no ha tenido el sumo cuidado de entender que la salud de la esposa tiene que ver con la limpieza del varón. Un prepucio es señal de mugre, suciedad. El prepucio guarda mucha bacteria, muchas cosas que en el momento en que una mujer es penetrada por él, puede desarrollar enfermedades terribles. Así que Dios le dice a Israel: tienen que cortarle el prepucio al niño. Entonces lo que hacían era cortar la carne, esa parte, ese prepucio, para que el pene quedara libre y nunca guardara suciedad. La pregunta es, esa es la circuncisión física, pero ¿qué representa? ¿Cuál es la señal? Señal de consagración. Este pacto que Dios hace con Abraham es un pacto donde Dios quiere que Abraham y todo su pueblo entiendan la importancia de la consagración. El hombre y su familia que están en pacto con Dios deben entender la importancia de la pureza, de la consagración de este Dios. Este Dios es santo, este Dios es perfecto, este Dios no es un Dios de pecado, no tolera el pecado. Este Dios es un Dios especial y así quiere que sea su pueblo. Al cortar el prepucio, lo que les está diciendo: yo quiero que ustedes sean limpios de corazón. ¿Con qué se metió Dios para hacer este pacto? Con la parte más íntima del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué por la parte más íntima del hombre? Porque es la parte por donde más es infiel. Y en el pacto, Dios le está queriendo decir: tú y yo tendremos una relación de pureza. Y en esa relación de pureza, tú y yo vamos a vivir conforme a mi corazón. Y entonces, si tú y yo vivimos esa linda relación, yo cobijaré tu familia.
Por eso es que para Dios un hombre tiene que entender algo. Cuidado con la mujer con que te casas. ¿Sabía usted que casarse bien es un milagro? ¿Sabía usted que un buen hogar es un milagro? ¿Por qué? Porque el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. No nos casamos para tener relaciones sexuales. Nos casamos para tener un propósito eterno. Las relaciones sexuales son el fruto, simplemente el fruto, no son el centro. ¿Cuál es el problema que tenemos los hombres? Creer que el sexo es el centro de una relación. Por eso la pobreza nuestra. Eso no es el centro. ¿Sabe qué hizo crecer el lesbianismo en las mujeres? ¿Por qué la mujer se está volviendo lesbiana? Porque el hombre nunca ha entendido qué es lo que una mujer necesita. Y parece ser que entre ellas sí se entienden. Es la desvirtuación de la verdadera relación. El único que puede enseñarle a un hombre cómo tratar una esposa en todo el sentido de la palabra es Dios. Por eso el amor de Dios es tan puro, el amor de Dios es tan grande y el pacto es grande. Yo me pregunto por qué lo llama el padre de la fe. Yo me pregunto por qué lo llama su amigo. Porque este hombre, a pesar de que era del mundo, el día que llegó a Dios y se dejó enamorar de Dios y le dio a Dios y vivió para Dios, Dios se encargó de darle todo lo que él necesitaba. Es el punto entonces para comprender lo siguiente. ¿Cuál es el prepucio que tenemos que cortar hoy? Y no se preocupe, porque hay hombres que, ay Dios mío, si le tengo miedo al urólogo, ahora sí que voy a tener problemas. No, hoy hay que cortar prepucios aquí. Pero ¿cuáles son los prepucios que Dios nos llama a cortar hoy? El prepucio del corazón. El prepucio del corazón. Cortar el prepucio del corazón. Eso es lo que dice la palabra claramente. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se guarda ¿qué? Lo bueno, pero también ¿qué? Lo malo. Engañoso y perverso es ¿qué? El corazón. Así que Dios llama a su iglesia. ¿Cuántos creen que estamos en pacto con Cristo? Somos llamados a cortar el prepucio del corazón, que significa la limpieza desde lo más íntimo, porque ahí se guarda todo lo malo. La relación con Dios, con el Dios de Israel, es una relación de pureza y de consagración. Entonces, así como los judíos se circuncidan el miembro como una señal del pacto con su Dios, para consagrarse para Él y Él para ellos, así nosotros los creyentes debemos circuncidarnos de aquí. ¿Del qué? Del corazón. Como señal del nuevo pacto con Cristo. Así como hay una circuncisión física, también hay una circuncisión del corazón. Lo dice Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya aquí quien la apague por la maldad de vuestras obras. El concepto de circuncisión del corazón está en Romanos 2:29. Pablo lo dice. La circuncisión del corazón tiene que ver con la limpieza interna del corazón. Un corazón para Dios, no para el mundo. Y Deuteronomio 36. Dios circuncidará al pueblo para amar a Dios de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Dios. ¿Quién es el que nos circuncida a nosotros? ¿El mismo? Dios. ¿Y por qué nos circuncida? Porque nadie puede amar a Dios con el corazón si en el corazón hay mugre. ¿Qué dice? Vuelvo y lo leo. Deuteronomio 36. Dios circuncidará al pueblo para amar a Dios de corazón. Escúcheme.
Así es el amor de un hombre que tiene sucio su corazón. Por más que le diga palabras bonitas a la esposa, en el fondo no le es fiel. Un hombre jamás podrá ser fiel mientras guarde cosas, ¿dónde? En el corazón. Una cosa es tener marido, otra cosa es tener esposo. Jesús le dijo a la mujer samaritana: bien lo has dicho, porque 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu esposo. La palabra que usó la mujer cuando le dijo: no tengo marido, el Señor Jesús le dijo: tienes razón. La palabra que usó Jesús, tráeme a tu marido, en el original significa esposo. No le pidió el marido, esposo. Porque maridos pueden ser muchos, pero esposo, uno. Y Jesús le dijo: no, tú no tienes esposo, tú tienes maridos. Alguien me llamó y me dijo: pastor, ¿y su marido qué? No, pastor, es mi esposo. No, señora, él no es tu esposo, él es tu marido. Esposo es con el que vas al altar y mueres con él. ¿De qué se está llenando la mujer de hoy? ¿De qué? De maridos. ¿Por qué la mujer se llena de maridos? Porque anda buscando en él algo que él no le puede dar. ¿Qué es lo que busca toda mujer de un hombre? Amor de padre. Es amor de padre lo que busca la mujer. Y el amor de padre no lo da un esposo, no lo da un marido. ¿Quién lo da? El de arriba. El de arriba. Las mujeres que estuvieron el sábado, creo que entendieron la palabra. Y creo que comprendieron cómo tienes que vivir con tu dignidad. La dignidad no depende ni de tu marido, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni del trabajo, ni del título, ni de nada. Depende de una sola persona y su nombre es el Señor Jesucristo. Él es el único que le puede cuidar, alimentar y sostener la dignidad a una mujer. A una mujer. Entonces mire lo importante, la circuncisión no solo es la señal del pacto, es la señal de una necesaria consagración a Dios, que es el trato, la relación de pacto. Tanto esto es importante como lo dice el versículo 14. ¿Qué es lo que dice el versículo? Y es bien claro: el incircunciso. ¿Quién es el incircunciso? El que no se circuncida. El que no se circuncida. Y el que no se circuncida, ¿qué es lo que dijo Dios a través del texto? Tiene que ser cortado del pueblo porque ha violado la ley. El pacto con Abraham realmente empieza en el capítulo 12, versículo 1 al 3. Se sella en el capítulo 5, cuando se registra la ceremonia y la naturaleza del pacto en el altar, la ofrenda, la sangre y el pacto. Y aquí lo que se hace es confirmar en el capítulo 17 para entender que el pacto con Dios en el tiempo se mantiene. Solo para ver que lo que Dios promete desde el inicio, no importa que tanto tiempo pase, se cumplirá. Así que si Él prometió que vendría, que moriría, que resucitaría, yo pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió? Pues déjeme decirle que aunque ha pasado el tiempo, Él prometió que volvería. Y pase lo que pase, esa promesa y ese pacto se cumplirá. Cristo vendrá por nosotros. No importa lo que venga. Y yo le invito a que no se canse de esperar, a que no se canse de creer. No importa lo que venga, no importa lo que se avecina. Esta semana teníamos conversaciones con algunas personas. Las 5 cosas terribles que vendrán el próximo año. Una de ellas ya empezó a hacer su trabajo.
La humanidad no ha podido entender la Agenda 2040, pero las cosas oscuras que vienen, lo que van a hacer es permear la fe de las personas hasta hacerle creer que ya no hay nada que hacer. Y va a llegar un momento sobre el año 2030 en que la gente estará tan confusa que estarán convencidos, Dios ya no viene. Y es ahí cuando usted y yo, que escuchamos la voz de Dios, tenemos que pararnos en este principio. Pase lo que pase, venga lo que venga, lo que Jesús nos prometió se cumplirá. Y así como le cumplió a Abraham y a Sara, así Jesucristo le cumplirá a su iglesia. No importa qué tan imposible que sea, no importa. Yo le pregunto, eran viejitos, ¿y qué abrazaron en su vejez? A un niño. Eran viejitos y abrazaron un niño. No sé en qué edad va a venir Él, y no importa si ya estemos viejitos o no, pero usted y yo estaremos en el cielo por la eternidad si nos mantenemos en el pacto. Colóquese en pie. Aquí hay muchos que no vamos a ir hasta el rapto. Posiblemente nos enterrarán antes. Hoy no importa la muerte. ¿Sabe qué es lo que importa? Morir bien. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Dialogando con esta mujer que me ha dicho, usted tiene que enseñar esto a nivel nacional, usted tiene que trabajar. Está médico, científico. Le pregunto al final de la conversación que tenemos, óyeme, y en el proceso de esta relación, ¿tenías miedo? Pastor, uno tiene miedo cuando no tiene una relación correcta con Dios, pero cuando la relación es correcta y empiezas a vivir para Dios, se te va el miedo. Yo dejé de pensar en el cáncer. Yo tenía cáncer desde el cerebro hasta las uñas de los pies. Pero cuando Dios se me reveló y me mostró todo lo que usted está enseñando a través de una oración, porque eso fue lo que hice, me tiré al piso, solté diagnóstico, solté medicina, solté todo. Yo soy médico, soy científico, yo sé lo que tengo por dentro y lo que me espera, pero yo solté todo eso, me tiré al piso, me puse a orar, busqué a Dios con el alma y me dediqué a hacer lo que usted está enseñando. Y hoy no tengo cáncer ni de abajo hasta arriba, porque Cristo me curó. Y me dice ella, pastor, ¿sabe a qué me dediqué yo? Me dediqué a vivir el tiempo que me quedaba. Disfruté a Jesús, disfruté la palabra, disfruté la gente. Eso yo no hacía sino cantar, danzar, alabar, servirle a la humanidad. Y cuando me doy cuenta, yo como doctora, descubro, ahí es donde estaba la medicina que me hacía falta. ¿Sabe por qué? Porque uno se dedica tantos años a estudiar en una universidad y tener un título para después ni siquiera disfrutar nada de lo que aprendió, porque sigue siendo el mismo esclavo de siempre. La profesión no alimenta la vida. ¿Sabe qué alimenta la vida? La vocación. Eso es lo que alimenta la vida, la vocación. ¿Y sabe cuál es la vocación más linda en la vida? Servir, amar y ayudar. La gloria a Dios por eso. A eso nos llamó Dios. A eso nos llamó Dios.